Dios amado, te damos gracias por este regalo de estar juntos. Y esta armonía que se da al escucharnos cantar también sea una armonía de espíritu, de comunión, que sea para ti un perfume grato. Y ahora, Señor, queremos pedirte que en tu palabra nos hables, nos inspires, que atiendas, Señor, a la necesidad que cada uno trae hoy en esta mañana también. En el nombre de Jesús. Amén. Antes de iniciar, aprovecho también de enviar un saludo afectuoso a quienes nos están o están participando de este servicio a través de Internet. Que el Señor también les haga partícipes de este ambiente, que hay que vivirlo, hay que estar aquí para poder entenderlo. Bien, anoté un número, mi edad dirán algunos. De alguna manera también representa mi edad, en el sentido de que, siendo parte de esta comunidad, estamos cumpliendo 34 años de la congregación de Encuentro con Cristo desde el día que se instaló en este espacio, porque son como 70 años ya los que tiene la iglesia como tal desde su fundación, en sus orígenes en calle Cervantes. Pero el pastor Eduardo el domingo pasado nos inspiró, nos exhortó a pensar en los desafíos que tener 34 años aquí en Plaza Egaña nos desafía. Y quedé dándole vueltas y la verdad es que desde hace días he estado pegado en una reflexión a la que me he sentido inspirado por varios motivos. En el curso de la reflexión se los iré comunicando. Increíble. Pero obviamente uno se hace la pregunta, ¿no? En estos 34 años, ¿hemos crecido? Algunos dicen, por supuesto que sí. ¿Será tan así? ¿Tendremos la madurez de una iglesia de 34 años? O a lo mejor no es tan así. Recuerdo cuando era adolescente y mi papá me reprendía de manera sarcástica por algunas metidas de pata y me decía, tan grande y tan chico. ¿Qué dirán de Encuentro con Cristo? A lo mejor tan grande y tan chica, o al revés. Qué increíble que una iglesia de tan solo 34 años pueda comportarse, pueda reflejar la madurez de una iglesia mayor. No estoy partiendo de una premisa negativa ni positiva, estoy solamente haciendo preguntas. Y en relación a preguntas, hoy día vamos a trabajar justamente en base a una pregunta. De alguna manera, las preguntas reflejan la edad que tenemos. Pensemos en niños pequeños. ¿Y por qué? ¿Y esto para qué es? ¿Papá? ¿Y esto qué es? ¿Y por qué? Y hay días en que el exceso de preguntas como que nos abruman y ya basta. ¿Ya? Y parece que en la medida que vamos creciendo ya vamos dejando de hacer preguntas. No sé si será tan así. Bueno, y en cuanto a la búsqueda de una reflexión que pueda enriquecer nuestra espiritualidad en estos 34 años, es que me fui al Evangelio de Mateo, un extracto que es súper conocido, es los primeros 4 versículos, y es una conversación que Jesús tiene con sus discípulos. Mateo, la verdad es que me he sentido sorprendido al estar mirando y releyendo estos versos,
Miré qué es lo que antecede a este texto. Lo que antecede, y Mateo dice que ocurre en el mismo tiempo, o sea, está concatenado el relato anterior con el que vamos a trabajar ahora. Es un episodio en que llega un cobrador de los impuestos para el templo, algo así como un diácono, el tesorero del templo, y va donde Pedro y le dice: oye, ¿y tu maestro Jesús y tú van a pagar el diezmo para el templo? Porque no lo tenemos en los registros. Probablemente Pedro quedó consternado con esa pregunta y va donde Jesús, y Jesús le dice: oye, ¿quién paga los impuestos en un reino? En el contexto en que esta historia transcurre, quienes pagaban impuestos eran las naciones sometidas al imperio. Y este diezmo se consideraba como un impuesto en esa época para las personas que no eran parte del templo. O sea, los levitas, los sacerdotes no pagaban ese tributo. Entonces Jesús le dice a Pedro: ¿quiénes deben pagar entonces este tributo? ¿Los que son o los que no son? Los que no son parte, me refiero, de este templo. Pedro le dice: bueno, los que no son parte. Y como que en esta pregunta, en esta conversación hay una interrogante. ¿Y entonces? Porque ¿correspondía o no correspondía que Jesús pagara tributo en el templo? ¿Quién era Jesús? Podemos hacer la investigación teológica, todo lo que hay detrás de esto, pero no correspondía. Sin embargo, Jesús le dice a Pedro: ¿sabes qué más? Igual hay que pagar. Para no ofender a los que nos cobran, anda a pescar, vas a sacar un pececito y de ese pescado en su boca va a haber una moneda, y con esa moneda vas a poder pagar el tributo que me corresponde a mí y el que te corresponde a ti. Y es probable que Pedro siguió esa orden de Jesús, pero con bastante enojo. Muy complicado, porque qué complejo es hacer algo que hay que hacerlo aunque no corresponda, pero para no ofender al cobrador. Porque es probable que Pedro, si esto no corresponde, si estamos con el Señor del templo, ¿cómo es posible que Él tenga que humillarse a tener que pagar este tributo o este diezmo en esa época? Y es en ese contexto en donde transcurre el relato que vamos a leer. Dice así: por ese tiempo, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más importante en el reino del cielo? Jesús llamó a un niño pequeño y lo puso en medio de ellos. Entonces dijo: les digo la verdad, a menos que se aparten de sus pecados y se vuelvan como niños, nunca entrarán en el reino del cielo. Así que el que se vuelva tan humilde como este pequeño es el más importante en el reino del cielo. Antes de ir al clímax de esta narración, quiero hablar de un concepto ¿Se lee desde arriba? ¿Se ve? Perdonen que me quede chueco. Un concepto que parece que es clave en la enseñanza de Jesús es el concepto del reino del cielo. Y los discípulos habían tenido un entrenamiento respecto a cómo ser parte y cómo ser embajadores de este reino del cielo. Y Mateo específicamente hace reiteradas
consideraciones respecto de este concepto, que para nosotros también es importante, el reino del cielo. Por ejemplo, Mateo escribe en el capítulo 4, verso 17, dice que la esencia de la predicación de Jesús era: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Estas notas están transcritas en sus papelitos. Y Mateo hace un primer resumen del Evangelio de Jesús en el capítulo 4, versículo 24. Y dice: Jesús enseñaba en las sinagogas proclamando la buena noticia del reino y sanando entre el pueblo toda clase de enfermedades y dolencias. Me parece que es más fácil recordar a un Jesús que sanaba, que calmaba la tempestad, que enseñaba, pero Mateo resume la enseñanza de Jesús como la buena noticia del reino. En las bienaventuranzas dice: felices los pobres de corazón o los pobres de espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Reino de los cielos. Cuando Jesús enseña a orar, en nuestra oración modelo del Padre Nuestro: venga tu reino, venga a nosotros tu reino. Está hablando de reino. Luego Jesús invita a acumular tesoros en el cielo, no donde la polilla y el orín corrompen. Luego invita a buscar el reino de Dios y su justicia. También dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y seguimos hablando de reino. Y el segundo resumen de Mateo, capítulo 9, 35, dice: Jesús recorría todas las ciudades y pueblos, enseñando en sus sinagogas, proclamando ¿qué? La buena noticia del reino y sanando toda clase de enfermedades y dolencias. El foco de Jesús era claro: proclamar la buena noticia del reino y sanar toda clase de enfermedades. Y un encuentro que a mí me dejó marcando ocupado fue cuando Mateo narra que Juan el Bautista ya está preso. En Mateo 11, verso 2, y manda a preguntar a Jesús: ¿eres tú el que había de venir o tenemos que esperar a otro? Haciendo referencias al anuncio de las profecías del Antiguo Testamento. ¿Eres tú el Mesías? Jesús pudo haber respondido: sí, lo soy, o no. Y miren cómo responde Jesús. Le dice a sus discípulos: por favor, díganle a Juan lo siguiente: los ciegos recobran la vista, los cojos caminan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, los pobres reciben la buena noticia, y feliz el que no tropieza por mi causa. A buen entendedor, pocas palabras. ¿Cómo podemos entonces definir esta palabra? Reino. ¿Cuál es tu definición? ¿Tienes cercanía con lo que significa reino de Dios? Si eres seguidor de Cristo, si te identificas como cristiano, si dices que ya llevas tiempo en el Evangelio, pregunta así, unos segundos así de reflexión: ¿cómo podrías explicar lo que es el reino del cielo o el reino de los cielos? A ver, denle vueltas. En silencio, ¿cómo le dirían a alguien que le pregunta qué es el reino del cielo?
Bueno, para los que participamos ya de la serie de Gálatas libres, ya trabajamos algunos elementos que revelan, ¿no?, qué significa el reino del cielo. Es un nuevo orden, bueno, valga la redundancia, es un nuevo reinado. Es una nueva dimensión de gobierno que se instaura con la llegada de Jesucristo. Todo reino tiene un rey. Y este reino es el reino que ya ha comenzado a bajar. No está en plenitud, lo esperamos que se manifieste plenamente, pero ya ha empezado a bajar. Ni Jesucristo lo definió. Miren cómo le responde a Juan el Bautista. Les dice: los ciegos recobran la vista, los cojos caminan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, los pobres reciben la buena noticia y feliz el que no tropieza por mi causa. Al contrario, feliz el que descubre lo que significa este reino y se hace parte de él. En estos 34 años de encuentro con Cristo, ¿hemos visto atisbos del reino del cielo en nuestro caminar? ¿De qué manera el reino del cielo se ha manifestado en esta congregación, en tu persona, siendo parte de esta congregación? El reino hay que verlo, no solamente oírlo. El reino se palpa por cosas concretas. Los cojos comienzan a caminar, los ciegos ven, los deprimidos alcanzan la felicidad, los angustiados recobran el ánimo. Algo extraordinario pasa en este reino. Y creo que este concepto de reino debería ser un motor importante para todos nosotros, para nuestra motivación, para nuestra fe, para nuestra espiritualidad. Creo que tenemos que darle vuelta. En una reflexión como esta no se decanta un concepto teológicamente tan amplio como el concepto de reino del cielo, pero de alguna manera los que estamos aquí, los que nos identificamos con Cristo, estamos llamados a ser agentes de proclamación del reino del cielo, pero no solamente agentes de proclamación, sino personas que expresan o que se revelan como embajadores de este reino del cielo. Pareciera ser que a los discípulos les costó entender qué era cómo es este reino. Aunque ellos ya eran embajadores, todo indica que ellos ya habían visto ver cojos caminar, ciegos ver que la nueva noticia se está proclamando. Y ellos fueron proclamadores de este reino del cielo. Pero hay algo extraño. La pregunta que ellos hacen a Jesús, pareciera ser que hay un tema que les preocupa, pero este tema no es un tema atingente a este reino. Y aquí está el riesgo. Podemos confundir reino con gobierno, podemos confundir reino con sistemas terrenales. Vamos a ver qué es lo que pasó aquí. Bien, hay una pregunta. Hay una pregunta que revela algo. La pregunta de los discípulos sorprende. Probablemente
Pedro estaba indignado. ¿Cómo es que este reino de justicia no se da, por lo menos en casa, en el templo? Porque aquí hay una injusticia. Lo que ha acontecido recientemente, pero yo me imagino, esto es una elucubración, no sé, una interpretación mía, pero yo creo que no quedaron tan tranquilos. Y a lo mejor llegará el día en que a lo mejor nosotros en este nuevo reino vamos a tener poder para poner las cosas en su lugar, para aplicar justicia. ¿No les ha pasado de repente que somos víctimas de una injusticia y uno, en vez de bendecir al que nos hizo daño, y uno dice: Señor, ¿cómo quisiera que tú aplicaras tu justicia y fuego consumidor cayera sobre... ¿Ya? A mí me pasa, soy un pecador. Y creemos que esos mismos parámetros de justicia, ¿no?, de castigo a este maldadoso, se aplique acá. Y ahora los discípulos, a lo mejor como parte de esta estrategia, hacen esta pregunta, que es una pregunta que aparece varias veces. Incluso en algún momento toman partido las mamás de algunos. Una mamá se le acerca a Jesús y le dice: Jesús, ¿puedo pedirte algo? Tú que tienes tan buenas migas con las mujeres. ¿Será posible que en el día en que tú ya te establezcas en tu reinado, pongas a mis 2 hijos, uno aquí y el otro acá? ¿Ya? Suena como, pareciera ser chistoso, pero este tema es recurrente. Mateo lo menciona aquí, después vuelve a aparecer en otra narración, y en los evangelios también aparece, y vale la pena echarle una mirada porque pareciera ser que es una distracción que hasta el día de hoy está presente en nosotros. Incluso puede estar presente en estos 34 años. ¿Quién es el más importante en tu reino? ¿Qué posibles respuestas esperarían ustedes de Jesús ante la pregunta de los discípulos? Señor Jesús, cuéntanos, ¿quién es el más importante? Voy a tirar algunas. Este tema lo trabajé con los Años Dorados y con el grupo de mujeres del día martes. Así es que algunas de esas respuestas provienen de esta reflexión. Por ejemplo, una de las respuestas, a lo mejor Pedro, Santiago y Juan, que habían recién estado en la transfiguración de Jesús, se miraban entre ellos y decían: por lo menos somos 3, porque miraban a los otros discípulos, de seguro Jesús nos va a mencionar a nosotros, porque estuvimos en la transfiguración. A lo mejor alguno esperaba una respuesta como la que daría un político chileno: estoy muy complicado, pues entre ustedes 12 no sé a quién elegir. A lo mejor alguno de los Mateos de este grupo decía: seguramente el Señor va a hacer un examen. Recíteme el Salmo 23, por favor. ¿Cuántas oraciones realizas durante un día cotidiano? ¿Cuántos capítulos has memorizado del Antiguo Testamento? ¿Cuántas buenas acciones has hecho? Y a lo mejor había alguno que decía: sumando, probablemente por aquí va la cosa. No sé. Hay otras, son hipótesis que hago, ¿no?, respecto de lo que podrían haber esperado como respuesta, porque si se atrevieron a hacer esa pregunta, ellos esperaban una respuesta. Y probablemente ya la tenían. Generalmente en estos casos, cuando alguien hace una pregunta de este tipo, es porque ya tiene cierta claridad de que
la respuesta va a ir por aquí, o a lo mejor va por mi lado. Todo indica que estas personas tenían una visión muy ególatra. Estaban pensando en sí mismos. Lo que he visto en los comentaristas bíblicos es que pareciera ser que efectivamente ellos esperaban que Jesús indicara a alguno de ellos. Habían ambiciones de poder, de tener un lugar en este reino, porque creían que este reino se maneja de acuerdo a los principios en que se manejan los gobiernos, los imperios, e iban a poder tener cierta toma de decisiones, o sea, capacidad para tomar decisiones y para poder aplicar justicia, la que tanto se anhelaba y la que tanto se espera hoy día. Pero Jesús en otras palabras, les insinúa: dejen de mirarse el ombligo, y los junta a todos, hace un círculo más grande y los deja como espectadores, y al medio pone a un niñito. Es interesante que Mateo describe una escena que a lo mejor tenía fines pedagógicos. Jesús llamó a un niñito y lo puso en el centro. ¿Será que quiere dar esa señal? Dejen de estar ustedes en el centro. Y aquí Jesús responde de una manera enfática: a menos que se arrepientan de sus pecados y se vuelvan como niños, al reino del cielo, y aquí hay una palabra que aparece en su versión, dice, nunca entrarán. Si no se arrepienten de sus pecados y no llegan a ser como niños y no se transforman en niños, nunca entrarán en el reino del cielo. O sea, yo me quedo ahí con la palabra nunca. Ellos que querían tener un lugar de privilegio, ahora pareciera ser que incluso están con el riesgo de estar excluidos. Y lo que nos sorprende es que Jesús pone en el centro a un niñito. O a lo mejor era una niñita. En esa época los niños y las niñas y las niñitas eran lo más insignificante en la sociedad. Estamos en una época en que incluso los niños no se contaban. Después de la mujer, que ya era segregada, los niños no se consideraban. Incluso en la cultura, en el contexto en donde se desarrolla esta historia, se dice que incluso los niños se abandonaban, se mataban, se sacrificaban para ciertos rituales. No había ninguna consideración respecto de ellos. Eran lo último, eran lo más insignificante. Es que era un niño. Y Jesús lo pone en el centro y le dice: si no son como ellos, no podrán entrar. A menos que se arrepientan de sus pecados y sean humildes como un niño, nunca podrán entrar. Arrepentirme de mis pecados implica reconocer las cosas malas que he hecho, cómo he ofendido a Dios, y disponerme ante Dios con la intención de no volver a hacerlo nunca más. Es una experiencia por la que tenemos que pasar, todos. Nos acordamos de aquel día en que nos vimos delante de Dios y verdaderamente nos dimos cuenta, el Espíritu Santo nos reveló que somos personas que no merecen el favor de Dios. ¿Hemos pasado por esa experiencia? De seguro.
Los que venimos de trasfondo cristiano, evangélico, católico, los que hemos sido formados en la tradición cristiana, hemos pasado por ese proceso, hemos pasado por ese momento en donde verdaderamente me miro y en realidad digo, no tengo posibilidades de entrar en el reino de Dios. Soy un pecador. Y no solamente eso, sino también tener la disposición a decirle a Dios, dejo todo atrás y ahora quiero servirte a ti. Pero aunque esté esa disposición, si somos realistas y en algún momento pasamos por ese proceso, de seguro nadie puede decir que después de haber pasado por ese momento, de ahí nunca más he vuelto a pecar, de ahí nunca más. No podemos decirlo. Somos pecadores por naturaleza. Y Jesús dice, si no se arrepienten, nunca. Hay que ser como niños. Y esa misma aseveración en algún momento Jesús se la hizo también a Nicodemo. Tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo, que era un experto, un doctor en teología, empieza a rascarse la cabeza y le dice a Jesús, pero es que es imposible, ¿cómo voy a entrar al vientre de mi mamá? Es imposible. ¿Cómo? Aquí la virtud a la que hace eco Jesús es la humildad. Jesús les dice a sus discípulos, sean humildes como los niños. Lo que ustedes están procurando en este momento, lo que quieren al hacer la pregunta respecto de quién es el más importante, no están pensando como niños. Están pensando como grandes, como personas que creen tenerlo todo listo, como personas que lo han alcanzado todo, como personas que tienen todas las condiciones para acceder a hacer lo más importante. Y Jesús quiere que tengamos un carácter totalmente opuesto a esto, ser los últimos. De hecho, el mismo Jesús modeló eso, ser el último, ser como un niño. Los niños reflejan plena dependencia de sus padres, una humildad que es muy congruente con la definición que hace la RAE. Dice, la humildad es una virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo con este conocimiento. En otras palabras, ser como un niño, ser humilde, es ser como se es. Ser como se es, sin caretas, sin apariencias, sin anteponer ciertos currículums, sencillamente ser como se es. Pecadores, no merecedores de la gracia de Dios. Darnos cuenta de eso. Si te has dado cuenta de eso, estás dentro del reino. Quiero quizás intentar profundizar este carácter de humildad con un poema que me encontré días atrás, un poema de un sacerdote jesuita que me encantó. Dice así: convertir una tormenta inesperada en catarata mágica, cocinar un festín de galletas con barro y con 3 cachivaches montar una tienda, sonreír aliviado por la voz conocida que te evoca 1000 juegos, una casa y un beso, reposar vulnerable en abrazo seguro, sollozar sin vergüenza hasta caer dormido, para alzarte mañana invencible de nuevo, preguntar sin descanso, sediento de respuestas, curiosear inquieto en todos los rincones
y entonces descubrir el mundo, al otro, un Dios, y gritarlo muy alto y pintarlo con ceras y decirlo a los tuyos y empezar a crecer. Para un día distante recordar la tormenta, la galleta de tierra, la tienda de papel, esa voz conocida de juego, casa y beso, la pregunta constante y el rincón ignorado. El mundo que te llama, el otro, siempre en torno, y ese Dios que de nuevo te seduce y te envía a gritarlo muy alto, a pintarlo con ceras, a decirlo sin miedo, como un niño otra vez. ¿Cómo vivir en la dimensión del reino del cielo y además siendo como un niño? ¿Cómo vivir en esta dimensión de reino, de algo especial, de algo sublime, de algo poderoso? Pero por otro lado, viviendo como niños, como lo más insignificante. ¿Cómo? Mientras más evidencias del reino del cielo tengamos, si es que son esas las que tenemos, pareciera ser que más humildes deberíamos ser. ¿Qué reflejará Encuentro con Cristo en sus 34 años? ¿Qué reflejas tú en los años de cristiandad que llevas? ¿A dónde te ha conducido la espiritualidad que has practicado todo este tiempo? ¿Estás más viejo? ¿O cada día estás más niño? ¿Necesitaremos crecer o achicarnos? Y es bueno hacernos estas preguntas, pero también tener esta distinción. Una cosa es ser como niños en términos de ser humildes, de reconocernos insignificantes, inmerecedores de todo lo que vamos alcanzando o de lo que el Señor nos permite alcanzar. Y otra cosa es ser cabros chicos. En algún momento también en el Nuevo Testamento el apóstol le hace un llamado de atención a algunos cristianos y les dice: ¿cómo es posible que todavía estén tomando leche de pecho en circunstancias que ya deberían estar comiendo alimento sólido? No confundamos el llamado de la palabra del Señor, el llamado de los que son parte de este reino es a identificarse con un niño, ser como niños, tener la humildad de un niño, pero no ser cabros chicos. Hace un tiempo viví una experiencia extraordinaria en la oración del día miércoles. Somos un grupito pequeño y a este grupito viene una doctora especialista, muy clever ella, y un día pide oración por una de sus pacientes. No recuerdo si se llamaba, hasta del nombre creo que me acordaba hasta hace poco, Elisa. Creo que ese era el nombre. ¿Por qué? Porque estaba padeciendo un cuadro clínico que no podían detectar. Llevaba días de tratamiento y cada vez la situación empeoraba y ella, que era la especialista, se declaraba incompetente y decía: les pido por favor, ayúdenme a orar porque no sabemos qué hacer. La hemos derivado a tantos tratamientos y sin embargo no hay respuesta. Y hermanos, no sé qué hacer. Un especialista de renombre, sin embargo, delante del Señor, en medio de una comunidad, se expresa delante de Dios como una niñita, pidiendo que el reino, que el rey de este reino se haga presente. Recuerdo que me impactó esa actitud de esta doctora y me dio la confianza. La recomendamos, es una de las doctoras que con mi esposa más recomendamos, porque a nosotros, con los tratamientos que ha tenido con nosotros en su área, es fenomenal, es brillante, pero no es brillante por sus competencias,
sino porque es ciudadana de este reino. Sabe que de repente hay cosas que le van a quedar grandes. Y a través de ella, literalmente, los cojos caminan, los ciegos ven, los leprosos son sanados. Gente como ella es la que refleja y que dan la respuesta a esta pregunta: ¿existe o no existe el reino de Dios en nuestro medio, en encuentro con Cristo? Y voy a anotar el nombre porque es casi impronunciable. Me ha sorprendido saber de este señor. Algunos seguramente ya saben a quién me refiero. A Denis Mukwege. ¿Alguien sabe quién es? Levante la mano. ¿Quiénes saben quién es Denis Mukwege? Es el Premio Nobel de la Paz reciente. Ginecólogo, un hermano que tuvo la oportunidad de estudiar en un país en donde las cosas no son tan fáciles, pentecostal, hijo de pastor pentecostal, estudió en la Universidad de Burundi, ahí fue miembro del GBU, pero mientras en su desarrollo como médico y sacando la especialización como ginecólogo, tuvo la posibilidad de quedarse en Occidente. Él estudió en Francia, estuvo becado por la Iglesia Metodista, Iglesia Pentecostal Sueca. Él pudo haberse quedado en Occidente, pero prefirió volver a su país en el Congo, un país que ha sido desmedrado por la violencia, por las guerras, en donde las mujeres todavía son seres insignificantes, en donde una forma de ganar, cuando un bando gana a otro, viola a las mujeres. Hay mujeres que han sido mutiladas porque han sido violadas por muchos hombres y como una forma de expresar la victoria de un rival contra otro. Y es ahí donde este médico se especializó en ayudar y en generar una terapia para sanar a estas mujeres. Y finalmente fue reconocido como el Premio Nobel de la Paz. Y su voz hoy día tiene peso. Muy pocos saben que es cristiano, pero él donde está es una señal de que el reino del cielo se ha acercado. He dado dos ejemplos, uno local y otro que ha trascendido la información, que ha trascendido lo que pasa en el mundo. Preguntas de reflexión. ¿Puedo haber crecido tanto que ya no puedo pensar desde la perspectiva del reino? ¿Qué es lo que más influye en tu forma de ver el mundo, tu cosmovisión? ¿De qué está impregnada? ¿Del reino del cielo o del mundo real? Me complica a veces, y yo mismo noto que me impregno del mundo real, o sea, del día a día me refiero, porque el reino del cielo es real también. A veces encuentro tanto pesimismo. Días atrás mi señora para mi cumpleaños me regaló la entrada para ir a una obra, a la obra del Coco Legrand con Jaime Badel y Tomás Vidiela. No puedo decir el título de la obra, pero la encontré profética.
porque son tres viejos que se encuentran en un consultorio, así, esperando que corra el marcador de horas, porque tienen su cita con el médico. Uno tiene el 260, el otro tiene el 270 y el otro tiene como el 300. Y va recién en el 2, ¿ya? Y mientras transcurre la obra, han avanzado 3 números, ¿ya? Y empiezan a conversar. Y hacen parodia, ¿no?, de este pesimismo que es tan común en nuestra sociedad chilena y a veces es tan común incluso en nuestras conversaciones. Cero esperanza. ¡Oh, es que los jóvenes! No, terrible, no. No, es que la juventud. No, es que este gobierno, no, es que el gobierno, no. No, es que la política, ya, en fin, ya, todo malo. No, es que la congestión, es que Santiago, ya, y todo es malo. ¿Y cómo ese clima se impregna? Y si alguien nos pregunta, si Juan el Bautista nos mandara un WhatsApp y nos pregunta, oye, ¿llegó el reino de Dios? Nosotros probablemente en el WhatsApp pondríamos, no hay ningún cojo sanado, no he visto ningún ciego sano, no he visto ningún mensaje bueno, hay puras malas noticias. ¿No es cierto que a veces somos parte de ese sistema? Y a veces hay re poco reino del cielo en nuestra forma de vida, en nuestra conversación, en lo que hacemos. Y confundimos la espiritualidad por posicionamientos, por esquemas que son parte de este mundo terrenal y andamos en busca de una falsa felicidad, de ciertas compensaciones, en fin, de sanidades instantáneas, de cuestiones que no vamos a ver. Y que no sé quién garantizó que eran parte del reino del cielo. Con varios cristianos que me he encontrado últimamente está la expresión, ¿sabes, Jorge? Me cuesta creer. Pero no lo digo como una crítica, porque a veces esa expresión también es señal de que el Señor nos está llevando a algo más. Y es bueno plantear esa pregunta como niño. En algún momento mi niña, mi hijita, y me preocupó, papá, pero ¿sabes qué? Me cuesta a veces creer, me dice, porque oro al Señor, le he pedido por esto y el Señor no me ha respondido. ¿Y cómo quieres que crea? Y la verdad es que en esa oportunidad casi me morí, me dio pánico, dije, mi hija, ¿qué pasa con ella? Pero después dije, qué genuino es hacer esta pregunta honesta. Y a veces nos cuesta incluso lanzar esas preguntas. Pero también siento que a veces nosotros decimos, no estoy viendo ningún cojo sanado, no estoy viendo ningún leproso sanado. Y en vez de proclamar la buena nueva del reino, soy un pesimista que ve la realidad del día a día, la realidad de la televisión, donde todo va de mal en peor. Me acuerdo de un verso del tango del obispo Pagura, donde dice, por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con porfía. Porque Él nació en un pesebre oscuro, porque Él fue la luz de un nuevo día. Mira al Rey. Este obispo tiene su mirada en Jesucristo. ¿Dónde ponemos nuestra mirada? Si decimos ser parte del reino del cielo, bueno, acatemos lo que dice el Rey. Miremos al Rey. ¿Qué es lo que Él espera de nosotros? ¿Qué cualidades de tu niñez deberías recuperar? ¿Qué tipo de preguntas tenemos que hacer hoy? ¿Desde la perspectiva del reino o desde la perspectiva de la tierra? A lo mejor la pregunta de los discípulos nos representa muy bien. Y ojo, el Señor, aunque muy desubicada la pregunta,
El Señor igual la respondió. Perdón. Creo que la respuesta no la puedo dirigir desde acá como pastor ni como predicador. La respuesta la tienes tú. Pasa por un arrepentimiento genuino, el reconocimiento que lo que es imposible lo cubre este mismo Rey. Hemos hablado tanto de la gracia. Nosotros cuando se dice nunca, es cierto, nadie puede ser parte de este reino en la práctica, pero en Jesucristo, este Rey nos ha dado la concesión de la gracia y sí podemos. Nosotros podemos decir sí, nosotros sí, pero por gracia. ¿Cómo vivir de acuerdo al estándar de este reino del cielo? No olvidemos el rol del Espíritu Santo en todo esto. Tomemos conciencia de lo que realmente somos. Humildad. Déjate de usar caretas, de ponerte máscaras. Sé tú mismo, como un niño, delante de Dios y delante de nosotros, de tus seres. Y estemos cerca de este Rey. Si nos decimos ser parte de este reino, bueno, estemos cerca del Rey para saber qué es lo que Él quiere de nosotros. Identifiquémonos con Él, sepamos cuál es su constitución, sepamos cuáles son nuestros deberes y derechos como súbditos de este reino. Y también sean parte de una comunidad que como niños desean inspirarse para llorar, para jugar, para soñar, para intentar, para experimentar el cariño de Jesús y su bendición. Jesús sabe que como niños necesitamos el nanay que necesita un niño. Ese cariñito especial que da un papá, un mayor. Hermanas y hermanos, nuestra sociedad necesita ver atisbos del reino de Dios. Nuestra proclamación se tiene que ver, no solamente escuchar, se tiene que ver en las cosas que ustedes realizan, honrando a este Rey. Que nuestra sociedad vea que los cojos caminan, que los ciegos ven, que los leprosos son sanados, etcétera, etcétera, etcétera. Para concluir, quiero recitarles un verso y se van a sorprender. Lo escuché recitar en una de las protagonistas del documental La Once, un documental chileno que se estrenó, no sé si el año pasado. Recomiendo verlo, si alguien quiere verlo. Muy lindo, me hizo incluso llorar. Es un grupo de mujeres mayores que se reúnen a tomar once una vez al mes. Y ellas fueron compañeras de secundaria, y ya están en la edad mayor y se reúnen a tomar once. Por lo que se da a entender, todas vienen del trasfondo católico, tienen la espiritualidad cristiana, y en las reflexiones y en las conversaciones, María Teresa, una de las protagonistas, recita un verso de Miguel de Unamuno que me encantó. Dice así: agrándame la puerta, Padre, porque no puedo pasar. La hiciste para los niños, yo he crecido a mi pesar. Si no me agrandas la puerta, achícame por piedad. Vuélveme a la edad aquella en que vivir es soñar. Encontré precioso. Les invito a orar. Señor, te damos gracias por el privilegio que nos das, primero de invitarnos a este reino por medio de Cristo, reconociendo que no merecíamos estar ahí. Y gracias por la obra de Cristo, para que hoy día podamos estar juntos como una comunidad.
Y Señor, ayúdanos para que nuestra reflexión, para que nuestras acciones consideremos la humildad como una de las más importantes virtudes. Ayúdanos a reconocernos como realmente somos. Y ayúdanos, Señor, a ser agentes que proclaman, que viven, que sueñan tu reino. Que como iglesia con Cristo seamos una comunidad de niños que te honran a ti, que honran a Jesucristo. Señor, si crecemos, permítenos achicarnos. Que crezcas tú en nosotros y que nosotros cada día decrezcamos. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga.